Bienvenidos al último vídeo del proceso de creación del recorrido virtual interactivo. Hoy os voy a enseñar de manera muy rápida cómo he creado el recorrido usando Unreal Engine. Lo primero es crear el nuevo proyecto de primera persona. Cuando creamos el proyecto siempre sale esta plantilla de nivel, pero yo empecé creando un nuevo nivel que será el del recorrido. Con el nuevo nivel abierto, el primer paso es crear el paisaje. Para ello, yo marqué unas dimensiones específicas que he de admitir que me pasé de grande, podría haberlo hecho bastante más pequeño. Una vez creado el mapa del paisaje, ya me puse a modelar un poco la forma del paisaje, añadiendo algunas montañas y relieves que después lo asocié con una textura. Con el paisaje más o menos modelado, importé todos los elementos que componen la cueva y que hemos visto anteriormente. Debido a que son muchos elementos, lo más conveniente fue crear una carpeta únicamente para todos estos elementos y que no estuvieran por ahí desperdigados. Incluso en el browser lo mejor es tener todo bien ordenado para poder localizar las cosas en todo momento. Para poner los elementos simplemente los arrastré al mapa y allí ya los resitué según convenía. Con el modelo bien posicionado, acabé de modelar el paisaje para que se adecuara a las características de la cueva. Este paso fue un poco meticuloso, ya que como habéis podido ver, la cueva tiene mucha superficie y tiene cierta inclinación. Un truco para que no se note mucho el cambio entre el paisaje modelado y el modelo de la cueva fue incorporar arbustos y árboles que escondían un poco todas estas zonas tan diferenciadas. Me olvidé grabar este paso, pero básicamente fue el mismo proceso que habéis visto. Arrastré los modelos de esta vegetación al mapa y luego fui duplicando algunos elementos por todas las zonas que vi necesarias. Un paso muy importante a la hora de generar este recorrido fue la de incorporar bien las colisiones. Cuando incorporáis un modelo suele venir con una colisión simple que abarca todo el modelo y a veces no se adapta a las necesidades. Como podéis ver, si dejásemos esta colisión directamente no se podría caminar por ahí, ya que estaríamos bloqueados. Por otro lado, la colisión compleja suele funcionar muy bien ya que se adapta perfectamente a la superficie, pero también hace que el modelo pese más. Por eso yo me decanté por crear las colisiones de manera manual. Como podéis ver, está compuesta por varios muros que siguen la forma de la cueva, pero sin entrar en mucho detalle. Ahora es cuando viene la parte más interesante y compleja de todo el proceso, crear las interacciones. La verdad es que son varios los elementos interactivos que he creado y cada uno tiene una manera de programarse distinta, y para que no sea muy largo simplemente os voy a dejar como muestra uno de los más sencillos. No os preocupéis que tengo pensado en un futuro hacer videotutoriales de Unreal Engine y ahí ya podré explicar todo con un poco más de detalle. Para crear una interacción de una imagen con texto hay que crear dos cosas. Por un lado, un Blueprint Class de tipo actor, es decir, el objeto que se dispone en la escena, y por otro lado, un Widget Blueprint, es decir, aquello que se va a ver al interaccionar. Dentro del Blueprint hay que hacer varias cosas. En primer lugar, hay que generar el viewport, que será aquello que el jugador vea cuando se acerque. Para ello hay que añadir un static mesh, que será el objeto de interacción. También hay que añadir una colisión que servirá para saber cuándo el jugador está lo suficientemente cerca del elemento para interactuar. Por último, también es necesario poner un icono que será lo que vea el usuario cuando se acerque al elemento para saber que ha de interactuar y cómo hacerlo. Simplemente habrá que cambiar el icono que viene por defecto por el que nosotros hayamos creado o descargado. Ahora viene lo más complicado, los nodos de interacción. Como en Blender, todo es cogerle el tranquillo, pero admito que al principio es un quebradero de cabeza. Lo primero que creé fue la interacción de la esfera, es decir, tuve que indicar qué es lo que pasa cuando el jugador entra dentro de esta esfera de colisión y qué pasa cuando sale de ella.
En este caso simplemente fue una relación al icono de interacción. Después ya formé los nodos puros de la interacción, estipulando cómo interactuar y qué ver cuando se interactúa, es decir, el widget que irá asociado a esa interacción. Pero también hay que añadir que cuando se vuelva a interactuar, este widget ha de desaparecer. Con esto ya formulado, el blueprint ya está listo para incluirse en el mapa de nivel. Simplemente hay que arrastrarlo donde se quiera y acabar de ajustar tal vez la dimensión de la esfera de la colisión. Como muestra en el vídeo, si nos ponemos en modo juego, al acercarnos a la esfera podremos ver ese icono que hemos puesto y si interactuamos veremos el widget que está asociado. Si algo no nos gusta o no nos acaba de funcionar bien, basta con ir ajustándolo hasta que nos guste el resultado. Como he comentado, esta es la interacción más sencilla que he creado en este recorrido, pero era para que vierais un poco el proceso. Para que el recorrido tuviera un mejor aspecto y no fuera a empezar directamente en la cueva, he creado también un menú principal. De manera contraria a otros menús como el de pausa, este menú forma parte de un nivel nuevo al que se le asocia también un widget que será básicamente la pantalla que se verá en el inicio. Para darle un toque más personal a la pantalla de inicio he puesto un dibujo que he hecho yo y le he añadido 3 botones de interacción: empezar el juego, idiomas y salir. Cada uno de estos botones tiene su propio nodo de interacción e incluso cuando se le da al botón de idiomas cambia la pantalla para poder escoger entre los que yo he puesto. Por otro lado, he creado también un menú de carga que básicamente es para que la gente que explore la cueva sepa que hay un mini reto de encontrar 5 paletines perdidos. Además, le he añadido un oso caminando, dibujado también por mí, que se va moviendo según avanza la barra de carga. En relación al minijuego, he creado también las cosas que aparecen en pantalla cuando el jugador está explorando. Esto viene a ser un poco los controles de movimiento que están en la parte de abajo y la recolección de estos ítems, estos paletines, que está en la parte de arriba. Por último, he creado un menú de pausa que servirá para poder continuar, volver al menú principal o para salir directamente del juego. Obviamente, cada botón con su nodo de interacción. De esta manera, si nos ponemos a jugar, vemos que podemos interactuar con los elementos y podemos salir al menú de pausa. Cuando grabé esta parte aún no había añadido muchas cosas, pero os lo muestro para que os hagáis una idea. Cuando ya creamos que tenemos el recorrido, lo exportamos y listo. La primera exportación dura bastante tiempo, pero luego si hacéis algún retoque más en vuestro proyecto, cuando lo volvéis a exportar ya tarda poco. Yo acabé exportando el proyecto hasta 5 veces porque fui modificando cosas que me di cuenta más tarde o porque algunas personas a las que le dejé probarlo vieron algunos errores. Así que es muy importante testearlo uno mismo, pero también dejar que otros lo hagan antes de exportar el modelo final.
Ahora voy a ver si consigo crear algún vídeo que se vea bien para mostraros un pequeño tráiler en otro vídeo, y cuando vaya a publicar este recorrido en una página web ya os lo comentaré para que podáis echarle un ojo. Así que nada, muchas gracias por haberme acompañado en estos vídeos y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!